es también uno de los temas de gran trascendencia en la labor de la interpretación bíblica, porque debemos entender que las Sagradas Escrituras, pues para nosotros son una bendición, un privilegio. Ahí se encuentra revelada la palabra de Dios, la voluntad de Dios, pero se hace necesario que el que se acerca a la palabra para entender, conocer y sobre todo enseñar y compartir el mensaje, esté habilitado, esté capacitado, no sea un neófito, como dice la propia Escritura, sino alguien docto, alguien preparado. Debemos decirlo porque en realidad en la propia Escritura le dio siempre mucha importancia a los que estudiaban la palabra, para que pudieran estar en esa adecuada, vamos a decirlo, preparación, porque muchas personas, para ser un profeta, un exégeta, para ser una persona que tuviera a su cargo la responsabilidad, pues, de enseñar la palabra, tenía que pasar mucho tiempo en la preparación, a manera de que cuando él estuviera frente, cuando él tuviera a su cargo ya la obligación de enseñar, pues lo hiciera como debiera. Entonces es importante, siempre ha habido una necesidad, una obligación, que el que enseña la palabra esté bien preparado. Y por esa razón este instituto está dándole importancia aquí a lo que consideramos una de las materias básicas, que es la hermenéutica. El concepto de hermenéutica, pues esta semana estaremos viendo dos temas. El primero, cuáles son las consideraciones fundamentales que hay acerca de, precisamente lo que es la hermenéutica, y cuáles son la naturaleza y características de la Biblia, que es lo que estamos revisando, señalando. Pues para empezar diremos que el tema, nada más como una especie de repaso, hemos visto cuál es el concepto de hermenéutica, la diferencia o la conexión que tiene la hermenéutica con la exégesis, la necesidad que hay de la hermenéutica, el riesgo que puede haber en una interpretación, cómo es importante la interpretación de la palabra en base a la comunidad de la fe. Todo esto ya lo vimos estos días. Y cuáles son los requisitos del que va a interpretar la Biblia. Hay requisitos que se demandan del intérprete de la Escritura. Pues esto nos permite saber qué relación hay entre teología, hermenéutica, y por qué es necesaria la hermenéutica, ¿verdad? Además, ver que cómo está conectada la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la iglesia. ¿Por qué no se hace superflua? Porque alguien dice, bueno, ya lo vimos, pero lo repasamos. ¿Para qué? Si el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, no hace falta más ciencia, porque la hermenéutica es una ciencia y es un arte también. ¿Por qué? Porque aunque el Espíritu Santo está presente en la vida del creyente y en la iglesia, se hace obligatoria la investigación exegética. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos cuando ya hemos llegado a un punto de saber que la interpretación que tenemos es correcta? Así es que debemos saberlo. ¿Qué tan importante es? ¿Qué entendemos nosotros por eso de hacer el contexto de la Biblia, la contextualización de la Biblia, y por qué es necesaria la interpretación, filtrarla por la comunidad de la fe, y cuáles son los requisitos del intérprete? Eso fue el tema que hemos visto. Y hoy estamos viendo que en el día de hoy y mañana estaremos cerrando el tema 2, que es la naturaleza y características de la Biblia. Ya se dieron cursos completos de la Biblia, no es más que hacerlo general. Vamos a ver el testimonio de la propia Escritura en cuanto a que ella declara, la Biblia declara que es palabra de Dios, y uno de los testimonios es el que da la misma Escritura. Bueno, vamos viendo, y ya lo vimos, cómo aunque la Biblia es juez y parte en ese sentido, hay que tomarlo en cuenta.
¿Cómo podemos creer nosotros en la credibilidad que tiene la revelación? La revelación que ha dado Dios y la Escritura, la inspiración de la Biblia, Cristo y la Escritura, la infalibilidad, la inerrancia en la Biblia, lo permanente y lo temporal de la Escritura, lo que es esencial y lo secundario, y los puntos claros y puntos oscuros. Es decir, vamos hablando de la Biblia, que es el tema, el de la hermenéutica, pero no es un libro cualquiera, es un libro divino y hoy estamos viendo. Hoy vamos a ver, este es el temario que nos da a entender cuál es el testimonio de la propia Escritura acerca de su origen divino, por qué se hace necesaria la revelación especial de Dios, cómo debemos entender ese concepto de inspiración cuando se aplica a la Biblia y cuáles son los errores más frecuentes relativos a ese tema. La Biblia fue escrita por hombres, así es que hay una humanidad ahí, pero ¿cómo debemos nosotros entender esa conexión que hay entre lo divino y lo humano? Hay dos extremos hay que evitar, y bueno, pues ahí estaremos dando los pasajes de respaldo. Así que bienvenidos a este tema que nos va a permitir entender la naturaleza y característica de este libro sagrado que estamos estudiando y que pues nos permite darnos a la bendición de saber, ¿verdad?, cómo esta Sagrada Biblia, su naturaleza, ha llegado a nosotros precisamente para que tengamos pues esta bendición, ¿no?, de estudiarla a fondo. Y bueno, entonces yendo al tema, estamos tocando el punto de el concepto de la inspiración. Vamos haciendo un repaso de este tema, así brevemente. Decíamos que la Biblia pues es un libro que declara, ella misma, la Biblia en sí misma declara ser un libro sagrado. Dice la Escritura de sí misma, en muchos pasajes reclama esa autoridad bíblica. Y no solo eso, dice, esta palabra, dice, mi palabra permanece. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece. Y esta palabra es el alfa y el omega, es palabra eterna. Entonces, la Biblia, hablando de sí misma, en muchos pasajes, da un testimonio de que es un libro divino. Ahora, eso, pues ya debemos tomarlo en cuenta. No, aunque la Biblia habla de sí misma, ¿no?, es como un testimonio de sí mismo, pero cuando te acercas a ella sin prejuicios, cuando te das cuenta de cómo se estableció a través de casi, bueno, narra hechos que son desde el principio de la humanidad, desde la creación del hombre, y el registro de lo que se conoce como la historia. La historia es cuando ya el hombre pudo registrar por escrito los eventos. Hay toda una gran etapa de la prehistoria donde están pues esas narraciones del inicio de la humanidad. Todo eso fue revelado. ¿Cómo supo alguien que estuvo tan lejos? Porque cuando Moisés escribe el Génesis, pues ya estamos hablando, pues pasaron miles de años antes de Adán y Eva y el diluvio y todo eso, pues fue una inspiración de Dios. Ahí sabemos que Dios le revela a Moisés, ya había todo eso, ya ese conocimiento, pero queda escrito. Y bueno, esa situación donde Dios se revela, porque si creó al hombre, lo creó, pues se le va a revelar. Es de entenderse que en la lógica, si nos ha creado con toda esta capacidad y Él nos creó para Él y para comunicarnos con Él, pues nos va a dar a nosotros evidencias, va a estar hablándonos a través de estos hechos. Y bueno, Él se fue revelando y hay una revelación que obviamente es necesaria. Él tenía que revelarse a los seres humanos. Los seres humanos no podíamos entender, es como si una hormiga quisiera entender el mundo. Pues sería más fácil que una hormiguita entendiera todo lo que es la sabiduría humana que ha habido por los siglos de los siglos, a que nosotros, pequeños seres en el universo, podamos aprender la sabiduría divina. Se nos tiene que revelar, y Él se ha revelado, pero esa revelación está en la Escritura, y es ahí donde estamos ahorita, la revelación y la Escritura. Bueno, Él se reveló, y ¿cómo sabemos que en la Biblia está esa revelación guardada? Y ¿cómo sabemos que esto pues no se contaminó con, o sea, la inspiración de la Biblia?
La Biblia está inspirada, pues el Señor la inspira, pero aquí es donde tenemos que clarificar todos estos puntos, porque estamos hablando de la Escritura. Digo, ya este tema ya se vio con amplitud, solamente es una especie de repaso, o de poniendo aquí cómo esta revelación se fue dando gradualmente, ¿verdad? Tomando en cuenta la misma, el mismo desarrollo de la conciencia humana, fue llevándose gradualmente esta revelación, primero a través de la obra creada, después el Señor saca un pueblo de la nada a través de una promesa y un pacto a un hombre que es un hombre casado con una mujer estéril. Esa mujer estéril ha de dar a luz un hijo cuando ella tiene ya 90 años ella y Abraham tiene 100. Ese hijo tiene una promesa de un pacto, va a crecer, después va a tener 2 hijos y de ellos van a salir 2 pueblos, Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. De ahí va a haber, de ese Jacob habrá de salir 12 hijos, que serán 12 tribus. Uno de ellos se va a Egipto en un tiempo de crisis, después llegan sus hermanos, la familia se establece en Egipto, hay un favor especial del faraón hacia esa familia, pero al cambiar el faraón, al cambiar la dinastía, al ir creciendo los hebreos, son vistos mal, se les toma de esclavos, y pues el Señor los deja ahí 430 años, hasta que llega pues el momento, ¿verdad?, de liberarlos, cuando ya aparece Moisés, que es salvado milagrosamente. A Moisés se le da la tarea de ir a sacar ese pueblo. Al salir el Señor se establece, les da leyes y los hace sacerdotes para todas las naciones, reyes y sacerdotes, no para que gobiernen, sino para que lleven adelante la tarea de enseñar a ese Dios que nace este pueblo por obra de Él, para que sean testigos de ese Dios único, Dios verdadero, en medio de toda el politeísmo que había, en medio de toda la degradación humana. Y se va avanzando. Ya había habido pues al principio de la creación una promesa de que el Señor mandaría un Salvador que salvaría a la raza caída. Este pueblo tiene esa consigna, ya que a través de él nazca el Señor Jesucristo. Viene toda esta etapa, el enemigo lo sabe, quiere destruir al pueblo, sigue queriendo destruir al pueblo de Israel, siempre lo ha intentado, se preserva milagrosamente a través de las ciudades, siendo un pueblo pequeño de pastores, rodeado de mucha gente armada, de mucha gente bélica. Él está ahí, le dice el Señor la promesa, si se apega al pacto, pues este pueblo va a ser conservado. Pero pues el pueblo, ya que llegó a la tierra prometida, se aparta, empieza a apartarse. El Señor le manda profetas para que regresen al camino, no lo hacen, les advierte, les da, al principio tienen pues ellos jueces, después de los jueces vienen reyes, los reyes se empiezan a desviar, el Señor les manda advertencias, vienen los profetas, ellos no hacen caso, y pues viene el castigo para el pueblo de Israel. Primero se dividen, después de que se dividen son exiliados, llevados a Siria, llevados a Babilonia, después hay un regreso, se reconstruyen las murallas, se reconstruye el santuario, se levanta un nuevo templo porque fue destruido el primero, que había sido creado por Salomón, viene el templo de Herodes, y durante todo ese tiempo los profetas urgiendo al pueblo para que regresen a la fe, no lo hacen, pero se conserva un remanente hasta que llega el momento que de ese remanente nace Cristo. Te estoy hablando muy rápido de toda esa historia que ha quedado registrada, donde se va dando la revelación, pero la revelación culmina en plenitud. Todo lo demás fue como un relámpago, fue como pues esas lucecitas que de pronto aparecen ahí como esas luciérnagas, hasta que llegó la luz del mundo, todo lo que los profetas habían dicho, pero llegó al fin el Hijo, al que el Padre no le ha dado ningún secreto, no hay ningún misterio que no conozca el Hijo, porque el Hijo estaba en el seno del Padre, el Verbo encarnado. En Él están todos los misterios, toda la sabiduría, están en todos los tesoros escondidos en Él. Y bueno, a todo esto decimos que la revelación bíblica, en su majestad, en su profundidad, en sus conceptos, pues todo esto ha sido
lo que ha ejercido una influencia en el mundo, porque pues ahora después de que Jesús nace es pues perseguido por el faraón que piensa, por el rey Herodes que piensa acabar con él. Sale huyendo la familia a Egipto, y de allá de Egipto va a ser después va a regresar. Toda esta revelación se da en la Escritura. Y bueno, sabemos que cuando Cristo ya regresa otra vez a Galilea, pues ahí cuando él llega a Galilea, pues está en Nazaret, ahí vive, y estando pues en Nazaret, resulta que pues ahora él tiene un llamamiento de parte del Señor, lo acepta, se bautiza con Juan el Bautista, empieza después su ministerio, la gente viene alrededor de él, los discípulos, los entrena 3 años más o menos, tiene que entrar a la pasión, él les advierte que va a pasar todo eso, no le creen, no lo entienden, pues Jesús muere, es crucificado, los discípulos lo abandonan, salen huyendo, el temor los embarga, pero resucita. Las mujeres que fueron a llevarle ungüentos para ungirlo, pues se encuentran con que él ya resucitó, y pues ellas van, enseñan, muestran, los apóstoles no lo creen, el Señor se les manifiesta, está con ellos 40 días, antes de mandarles a la gran comisión que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, y prometiendo regresar. Viene el Espíritu Santo, la iglesia, y toda esa revelación, entre tantas fallas humanas, entre tanta decadencia, se ha estado dando y está en la Escritura. No es nada que esté ahí accidental, todo está bajo un plan, a pesar de las fallas humanas. Y bueno, el Señor se ha revelado, y en todos los textos Él ha tenido, y eso ha quedado, esa revelación ha quedado en la Escritura. El pueblo judío siempre ha visto la Escritura como una autoridad divina con mucho respeto, y lo mismo la iglesia cristiana. Al principio solo tenía el Antiguo Testamento, le daba todo el valor de palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo, ustedes escudriñáis las Escrituras y dan testimonio de mí, estaba hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no se tenía. Sin embargo, muy pronto la iglesia se dio cuenta que la presencia del Espíritu Santo estaba ahí con ellos, y al principio había la idea de que el Señor venía pronto. El Señor se va y piensan en que va a venir antes de que se vayan los discípulos, pero empiezan a morir uno por uno, y ya por 30 años después, allá por el año 58, 59, 60, pues cuando ven que está tardando el Señor, dicen no sea que tarde más, y empiezan a escribirse los evangelios, el de Marcos fue el primero, y eso lo vamos a ver después cuando veamos. Se empiezan los 3 evangelios sinópticos, uno se atribuye a Mateo, uno de los discípulos del Señor, uno de los apóstoles, Marcos, que pues se entiende que fue dictado por Pedro a Juan Marcos, luego Juan, uno de los apóstoles, y pues Lucas, que es uno de los del equipo de Pablo, que se pone a investigar todos los hechos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, la de Santiago, el libro de Hebreos, y las cartas de Juan y el Apocalipsis. La iglesia desde muy pronto se dio cuenta del valor de estos libros sagrados, de estas cartas, especialmente las guardaron, algunas eran circulares, porque se tenían que leer a todas las iglesias, y entendieron que el Señor estaba hablando, la palabra fue registrada, y desde el primer momento se le atribuyó ese valor en la iglesia, y empezaron a dársele los rigores de un tratamiento adecuado, equiparado a las demás escrituras, como lo dice Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 3:16. Ahora, esta relación entre la revelación que Dios da y la escritura es una relación muy especial. Al principio, pues obviamente fue una tradición oral, pero fue necesario después para que quedara para las generaciones y no se deformara como el teléfono descompuesto, porque de un dicho al otro va cambiando, pues se vio la necesidad
de que pues se fijara por escrito esa revelación y quedara de manera permanente. Ahora, pues la Biblia no recoge todo, en la Escritura no está todo lo que Dios ha revelado, no está todo. Parte de los escritos de los profetas no fueron incorporados. Dios reveló muchas cosas que no fueron escritas. Hubo muchos más profetas. Nuestro propio Señor Jesús, como dice Juan, hizo muchas otras cosas que no están en los evangelios. Los apóstoles escribieron más cartas de las que hay registradas. Bueno, hubo más de lo que Dios se ha revelado, pero lo que sí sabemos, que aunque no tenemos toda la revelación de todo lo que Dios ha mandado a decir, lo que está escrito, el material que está en la Sagrada Escritura, es suficiente y completo para cumplir el propósito de la revelación. Nada de lo que es necesario para guiarnos a Dios, nada de lo que es necesario para darnos las bases de la fe y que nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, nada que pudiera ser necesario está fuera, todo está en el libro. Si lo captamos bien, si entendemos cuál es el objeto de la Escritura, eso nos va a librar de muchos errores. Mira, hay mucha gente que empieza a pelearse. Yo quiero que todos los que me están oyendo se den cuenta de la importancia de este estudio, porque miren, la Biblia tiene un propósito y hay cosas que la Biblia está diciendo para lo cual fue revelada, pero hay cosas que la Biblia no se mete. No es el plan de la Biblia. Por ejemplo, mucho que es pleito. El objetivo del Señor al registrar esta revelación en la Escritura es muy claro: guiarnos al conocimiento de quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza y cuáles son sus propósitos, y mostrarnos nuestra condición, la afectación que hay en nuestra vida por el pecado, lo que Él ha hecho para redimirnos de ese pecado y el plan que Dios tiene para que nosotros cumplamos. Ese es el tema. Imagínate que yo soy médico y compro un libro, ¿verdad? Y compro un libro de matemáticas y luego voy a la librería y este libro no sirve, no dice nada acerca de cómo funciona el riñón. Sí, señor, pues este libro es de matemáticas. El propósito de aquí es que usted sepa las derivadas, las integrales, las ecuaciones. Si usted quiere saber algo sobre cómo funciona el riñón, pues compre un libro que tenga que ver con ese tema. Si lo puede bajar tantito para su carro. Es que la gente lo mueva. Y entonces, pues eso es el punto, ¿no? El tema que tenemos es el tema que tiene que ver con este específico. Me voy a un corte para regresar ahorita y podamos hablar un poquito más. Nos vamos, hacemos este corte y para que regresando sigamos con el tema. Bueno, ya estamos aquí de regreso tocando el tema de la hermenéutica. Tenemos que tener muy claro de qué se trata este libro. Imagínate, le decía yo un ejemplo muy sencillo. Yo como médico quiero encontrar en el libro de Baldor, que es un libro de matemáticas, información sobre cómo funciona el riñón. Pues el tema yo no puedo descalificar el libro de Baldor, que es uno de los libros básicos de la matemática, pues porque no encuentro nada de biología. Entonces ese ha sido un problema porque la Escritura tiene bien definido su propósito: registrar la revelación de Dios, de lo que nos hace falta a nosotros para conocerlo a Él, quién es Él, su carácter. Cuando tú vas a la Biblia, mira, vas a encontrar, ese es el tema, la historia de la salvación del hombre, la historia de la redención, porque hay datos científicos o históricos que la Biblia no pretende dar. Por ejemplo, te voy a poner una de las controversias muy grandes que hay con las personas. Mucha gente descalifica la Biblia por lo que dice Génesis acerca de la creación.
¿cómo que en 6 días Dios creó? Y otros se pelean, no, es que si Dios en un momento puede crear en un segundo todo el universo. Oye, pero hay evidencias, y te dicen evidencias de que hay miles y miles de años y las eras geológicas y ahí están los huesos y no, pero que si la Biblia no dice eso, que se pone uno a pelear cosas que no tienen que ver con el tema de la Biblia. Porque mira, cuando Dios le habla a Moisés para revelarle cómo creó el mundo, no le da detalles técnicos, no le dice cómo fue, que si los átomos, si se fusionaron, si las eras geológicas, sencillamente tampoco lo hubiera entendido. Imagínate que el Señor le dice, bueno, mira, voy a crear una tabla de elementos, hay más de 100 elementos en una tabla periódica con un valor atómico, que además tienen un enlace covalente, o sea que el Señor le empezó a decir todas esas cosas a Moisés. ¿De qué tamaño sería la Biblia? ¿De qué tamaño sería? ¿Y quién hubiera entendido hace miles de años ese lenguaje científico que hoy mismo los científicos ni lo entienden y se ha ido modificando? La Biblia no tiene más que una pretensión. Dios creó el mundo, ¡pum! El mundo fue creado por Él y lo creó por etapas. Ahora, no, pero que si el sol... El tema de la Biblia ahora se lo fue dando gradualmente. Lo que sí podemos hacer es decir, bueno, tú piensas que la Biblia no es científica porque dice y luego hay personas que se pelean. Es que si es un día son 24 horas y entonces yo creo, porque la Biblia dice 7 días y te pones a pelear cosas cuando los lenguajes, cuando todo lo que se está dando ahí, pues se da en una época de hace 4,000 años. Hace 4,000 años, si tú hubieras dicho que la Tierra gira alrededor del Sol, te matan. Si tú hubieras dicho que la Tierra era redonda, te queman vivo. Aunque la Biblia señalaba que hay una redondez en la Tierra, no, la gente, para ellos era cuadrada. Entonces, si el Señor se hubiera puesto a darle a Moisés los detalles de cómo creó el mundo, Él dice, creo, día 1, día 2, son periodos. Hoy sabemos que la palabra día puede ser usada como periodo, y en el periodo pueden haber, la misma escritura dice que la palabra día para Dios pueden ser miles de años. Para Dios días son para Dios un día son 1,000 años o miles de años, no 1,000 necesariamente. Entonces, ¿para qué te peleas en un tema que no es? Ahora, lo que sí te voy a decirle a la gente que dice, no, pero la Biblia dice que en 7 días, mira, si tú comparas la escritura, cómo nos habla de la creación, con lo que se decía hace miles de años de la creación, mientras todos adoraban al sol como el Dios del cual dependía la vida, ¿sabe lo que dice la escritura? Que era un gran foco. Dios puso un foco de día y un foco de noche. El foco de día se llamaba sol, el foco de noche se llama luna, punto. Mientras la gente adoraba al sol, la revelación decía que eran dos, lo que hoy sabemos, una lumbrera, punto, ahí quedó. Todas las demás mitologías y todo lo que el hombre sabía, que de un maíz nació el hombre y que no, Dios fue el que creó al hombre del barro. Y sabes, hoy los científicos establecen que los componentes del cuerpo humano y el polvo de la tierra son idénticos. Mira, pues Dios, es decir, Dios no nos va a dar los detalles de cómo creó, porque para empezar ni lo hubieran entendido y hubieran sido volúmenes y volúmenes. Imagínate de qué tamaño sería la Biblia si Dios se pone a detallar simplemente el primer día de la creación. Entonces, no es el tema de la Biblia resolver esos aspectos científicos, porque el hombre además ha ido evolucionando en su saber. Te pones a alegar lo que no es el tema de la escritura. Ahora, lo que nos da la Biblia, que no vamos a poder aprender por ningún otro medio, es la verdadera naturaleza de Dios, la obra de salvación a favor del hombre. Esto es lo importante.
Lo demás, pues es solo perder el tiempo. La escritura, mira, hay mucha gente que hasta viene y te pone a ti y preguntas, a ver, no, yo voy a creer cuando me digas cómo es que los dinosaurios, cómo es que estuvo lo de los hombres, ay, cada cosa. De verdad, qué pérdida de tiempo, porque es una cortina de humo para que en un momento dado tú evadas algo básico. La Biblia establece la voluntad de Dios y te demanda que la cumplas. Leer la Biblia nos va a llevar a un compromiso ético y moral que la gente no quiere. Realmente ese es el problema. Así es que la Escritura fue inspirada por Dios y pues ha llegado a nosotros para comunicarnos la verdad. Él nos ha hablado a través de los profetas, pero especialmente a través de Jesucristo, porque Él es la revelación del Padre y es por eso digna de respeto, de lectura reverente, ya que Dios ha tenido bien hablarnos a través de ella. Es la palabra de Dios la que viene a nosotros y la Iglesia cristiana siempre ha creído, ¿verdad?, que pues toda la Escritura y especialmente no hay ninguna duda de que lo que Jesús y los apóstoles dijeron era muy definido en esta declaración de Pablo. Toda Escritura es inspirada divinamente, inspirada por Dios, en 2 de Timoteo 3:16. Entonces aquí ya pasamos a un punto crucial, ¿verdad?, en estos minutos que nos quedan. Debemos tener muy claro, ¿verdad?, que lo que Dios ha revelado está ahí y fue inspirado por Él. La inspiración de la Escritura es muy importante entenderla, porque en la Escritura participaron miles de personas, muchas personas, cientos de escritores. En la Biblia tenemos algunos, pero fueron escritores que, por ejemplo, de los Salmos. Cuando está la declaración Salmo de David, en el original dice Salmo de o para David. David fue un protector de las artes y de los salmos que se le atribuyen a él, se sabe que algunos fueron inspirados por Dios, por él, para David, y otros no. Sin embargo, están ahí, no sabremos nunca quién los escribió. Algunos sí sabemos que son de David porque ahí está la inscripción, dice cuando le pasó esto y esto. Pero otros dicen salmos de David o para David. Hoy los analistas dicen que pues pudo haber sido que él escribiera unos, otros igual Salomón recopiló proverbios que no todos eran de él, pero hay muchas personas ahí participando. Sin embargo, lo que es bien importante declarar, que aunque participaron muchos hombres, todos ellos habían sido inspirados o asistidos por el Espíritu de Dios para comunicar el mensaje de Dios. ¿Cómo podemos definir lo que es la inspiración? Porque pues cuando se escribió, en algunos casos no hay problema, porque dice Dios a Moisés, escribe esto, le dicta algunos. Pero ¿cómo sabemos que mucho de lo que está ahí en la Biblia fue inspirado por esa acción sobrenatural de Dios? ¿Cómo fue él guiando sus pensamientos, los escritos, para que expresaran verazmente lo que él estaba revelando, sus pensamientos, sus actos, su voluntad? Pues porque ya sabemos que la palabra que se usa para la Biblia, inspiración, que se obtiene pues de un griego que usa Pablo, teofneustos, o soplo de Dios, entendemos que Dios infundía a estos hombres, a los escritores, que eran guiados por Él, una cualidad especial. Infundía esa capacidad de captar lo que era la autoridad, lo que era necesario para enseñar, para convencer, para corregir, para redarguir. Es decir, Pablo nos lo aclara, toda esa escritura ha sido inspirada por Dios.
que era la convicción de los judíos de su tiempo y de la iglesia. La palabra theopneustos, que es como el hálito de Dios, ese soplo de vida que se le dio al hombre para formarlo y que se le da a los escritores para escribir. Y como dice Pedro, en 2 de Pedro 1:20, la revelación ha quedado definida así. La declaración de Pedro en 2 de Pedro 1:21 en la Nueva Biblia Inglesa está traducido así: porque no fue por antojo humano que los hombres de antaño profetizaron. Hombres eran, pero impelidos por el Espíritu Santo hablaron las palabras de Dios, movidos. Esto es lo que Pedro nos está diciendo: llevados, como ese barco que es impulsado por el viento. La acción divina sobre los que escribieron, los escritores sagrados, debe entenderse como un fenómeno especial, no necesariamente algo extraordinario, porque algunos tuvieron trances, sueños, visiones, llegaron a oír voces de manera extraordinaria, entraron en éxtasis, pero algo más allá de eso es también que el Señor usó, no fueron pues como autómatas mecánicos, sino Dios usó todo lo que es la capacidad humana. Eran personas como tú y como yo, y tenían su propio carácter, tenían su propia cultura, su propia experiencia, su propia historia. Por eso la Biblia tiene esa variedad, esa belleza, ese conjunto tan armonioso. Pero además recuerda que fue a través de personas que no se comunicaron. Te repito, de pronto una persona estaba haciendo una alabanza para Dios, que era un salmo. Estaba viendo los cielos, y cuando veo los cielos, obra de tus manos, lo escribe él, ¿no? Viene y se lo comparte a la comunidad. La comunidad dijo: ay, qué hermoso, guárdalo, y lo escribieron. Él no sabía que estaba componiendo el Salmo 8. Hubo varios que participaron en el Salmo 119, que es un acróstico con todo el abecedario del alfabeto hebreo, y se calcula que varios participaron. Pero estamos haciendo ya llevamos el Salmo 118, nos falta el 119. Mira qué inspiración y qué milagro tan grande, porque Dios, que ha ido pues desde el principio de los tiempos, Él fue dando, ¿verdad?, a través del soplo de su Espíritu Santo, esta sagrada palabra. Esta palabra que fue en un mismo tiempo palabra de Dios, palabra de hombre, esta unión misteriosa, maravillosa, donde se respeta a ese hombre. Por eso cuando vas a interpretar la Biblia tienes que saber que el primero que la recibe y la comparte, en qué condiciones estaba, qué cultura tenía, para poder captar bien, para entender bien. Por eso se hace necesaria la hermenéutica, porque aunque esté inspirada por Dios, fue dada en un tiempo, en una circunstancia muy específica. Eso lo vamos a estar viendo en los siguientes temas. Pero aquí lo que quiero es mencionar con toda claridad que la Biblia, inspirada por Dios, permitió que, a pesar de de las debilidades, los errores, las situaciones humanas, pues este libro pudiera guardar por inspiración divina la revelación. Por eso decimos que este es un milagro, el milagro que Dios nos ha dado de inspirar la Biblia, y también el milagro de que se dé a través de seres que son finitos, son seres que pueden fallar, pero que Dios preservó su palabra a pesar de todo eso para hacerla fiable, confiable, para que al leerla tú y yo podamos tener esa convicción de que esa palabra inspirada pues nos permite a nosotros tener claro cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Pero tenemos esa claridad,
Por eso es necesario, decía, este tipo de ciencia, porque aunque se da la revelación de la Escritura, se da en tiempos y en momentos ya lejanos a nosotros, y que cada uno de estos hombres tuvo su propia manera de percibir las cosas. Aún a pesar de eso, pues la revelación está ahí. Y si estos hombres fueron como esos cristales a través del cuales Dios puso su luz, pues debemos conocer en qué momento, cómo se dio, para que esa palabra llegue hoy y sea viva y eficaz para nosotros. Entonces, esta doble, pues esta analogía que hay entre Cristo, con naturaleza divina y humana, y la Biblia también, la palabra se hizo carne en Cristo, y también la palabra se hizo carne en la Biblia, en la palabra escrita, y pues aquí tenemos esto como un milagro de Dios, ¿verdad? Vamos a tener entonces a través de esta pues definición, porque la Biblia fue escrita por lenguaje de hombres, no mandó ángeles a escribirla. Hubo ángeles que participaron, pero como mensajeros, pero quien registró la escritura pues fueron seres humanos. Entonces, a pesar de las debilidades y limitaciones, eso no quita la riqueza de esta revelación, porque hay esa cualidad de la inspiración divina y llega a nosotros la Escritura para guiarnos como ese conductor, y la humanidad va a ser guiada a través de la historia por esta palabra sagrada. Y bueno, pues para llegar finalmente al punto clave de Cristo, ¿verdad? Y cómo Él llega. Mira, la Escritura había sido revelada hasta que llega Cristo. Algunas cosas el pueblo, y aquí también es muy importante. Mira, cuando Jesús viene, hay muchas interpretaciones ya que se estaban desviando. Dios se lo dio a un pueblo, pero el pueblo empezó a interpretar. Y por ejemplo, algunas de las cosas que Jesús vino a hacer, que lo llevaron incluso a la muerte, fue corregir. Él lo dijo claramente. Ustedes han oído, ojo por ojo y diente por diente, mas yo te digo. Es decir, los judíos ya habían establecido conceptos de acuerdo a la escritura que tenían, pero viene que el Señor, porque mucho de ello ya se había interpretado equivocadamente. Entonces ahora el Señor viene para corregir. Jesús es el que viene a poner en claro lo que ya estaba haciendo una desviación. Por ejemplo, cuando Jesús viene, señala especialmente a los religiosos de su tiempo que ellos se están fijando en muchos detalles. Es cierto que están diezmando la menta, el eneldo, la canela, o sea, imagínate contar grano a grano para poder dar el diezmo. Eran muy quisquillosos en el diezmo. Contaban grano por grano, no era por kilos, no, grano. Y yo digo, ay, qué bárbaro, ¿cuánto pueden? Tienen medidas. Dice, ustedes coláis el mosquito, pero tragáis el camello, pero no tenéis misericordia. Para mí es más importante la piedad que nace del corazón. Entonces, a Jesús varias veces, cuando Él se presentó, Él vino al mundo y no vino con la idea de abrogar la ley o a los profetas. Él no vino para anular. Él vino para cumplir, pero las modificaciones a la enseñanza que estaban en ese entonces en boga, Él vino a darlas porque ya se había dado una desviación. Se habían quedado con la letra de la ley, pero Jesús vino a darnos el espíritu de la ley. Entonces hay una discrepancia, más que con lo escrito, era con la interpretación del Antiguo Testamento.
Por eso es tan importante que hoy sepamos que cualquier cosa que se haya dicho la debemos filtrar por lo que Cristo dijo. Oye, pero en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, sí, pero Cristo dijo algo. Dijo que eso que está ahí había sido entendido, era una enseñanza dada mientras iba llegando lo pleno, lo supremo que viene en él. Las normas mosaicas que regulaban, por ejemplo, el divorcio, la esclavitud, estaban ahí no porque Dios aprobara la violencia, era una manera de mitigar, de ponerle límite a los males que causaba el pecado. Te voy a poner el ejemplo. Cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, no está proponiendo o proclamando la venganza, le está poniendo un límite. Porque ¿qué pasaba? Lo que vemos ahora en nuestra cultura misma, en nuestros pueblos, en nuestras familias. Por ejemplo, alguien llegaba y accidentalmente o a propósito le pegaba a una persona y le tiraba un diente. Le daba un golpe con un palo y le botaba 2 dientes. Pues este venía con furia, traía a varios con él y lo mataban. Le habían picado a alguien y le habían reventado un ojo, lo dejaban ciego de un ojo. Este venía y mataba al papá, a la mamá, al hijo, en venganza. No, dice la Escritura. ¿Qué te hizo? Ojo por ojo, diente por diente, nada más. Porque pues mataban a uno y ese venía y mataba a 10 y luego, o sea, se acababan los clanes. La Biblia no estaba promoviendo la violencia, la estaba limitando hasta que llegara la fuente de gracia que era nuestro Señor Jesús. Esas normas eran igual lo del divorcio. Cuando viene el Señor y nos habla del reino, ya no hay... Porque toda la gente puede decir, no, la Biblia, mira, en la Biblia se dice que el hombre puede pues divorciarse. Y Jesús dijo, no, el divorcio es abominación para Dios. Oye, entonces se contraponen, hay un Dios del Antiguo Testamento, hay un Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se decía con claridad que solo había un pueblo y que el pueblo gentil era un pueblo de segunda. Los judíos declaraban que los hombres eran perros, los gentiles eran perros, y todo lo que se ve. Ya había algunos chispazos, por ejemplo el libro de Jonás, cuando Dios tiene misericordia de Nínive, pero los judíos pensaban que Dios se había revelado solo para ellos y la salvación era para los judíos, y si tú querías tener algo eras de segunda y te tenías que hacer judío. Jesús viene, el magisterio del Espíritu Santo viene y nos revela que el plan de Dios era toda la humanidad. Jesús se lo dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Entonces ellos habían sido preservados como un pueblo con la finalidad de que llegara Cristo, pero el criterio final para nosotros es Cristo. Jesús es el que nos va a dar a nosotros, este es uno de los principios. Jesucristo es quien nos va a dar a nosotros pues ahora sí vamos a decir, Él es, Jesús tomó en cuenta la Biblia, la declaró palabra de Dios, la usó cuando fue tentado, la usó cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Lo importante que era para él esa palabra sagrada. Él repudiaba las ideas que estaban distorsionadas. Jesús no acomodó su mensaje a la conveniencia del momento. Él confrontó a aquellos maestros de la ley que enseñaban pero no seguían el ejemplo de la propia enseñanza que ellos daban.
Él dijo, hagan lo que los discípulos los enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces aquí tenemos un testimonio donde Jesucristo respetó la palabra, pero cuando fue necesario Él dio una pauta de corrección, y por eso para nosotros quien es el criterio máximo, pues es Jesús. Entonces esta mañana hemos tocado estos temas, esperando que sea para ustedes de ayuda. Estamos hablando de la naturaleza y característica de la Biblia. Este tema lo terminamos mañana. Hemos visto el testimonio de la propia Escritura, la credibilidad de la revelación y la Escritura, la inspiración de la Biblia y Cristo y la Escritura. Nos debe quedar claro el valor que tiene la Escritura, porque ha sido necesaria una revelación especial de Dios, cómo entender el concepto de inspiración de la Biblia, cuáles son los errores más frecuentes relativos a la inspiración, ¿verdad? Y pues especialmente el valor de Cristo la relación de Cristo y la Escritura, la relación de Cristo precisamente con esta palabra. ¿Y qué es lo importante para nosotros? Quiero terminar el tema, ya estoy terminando, porque cuando Jesucristo estuvo entre nosotros, Él era el maestro, la gente se agolpaba alrededor de Él, querían escucharlo porque era una palabra viva, pero una palabra que apelaba a la conciencia y a la naturaleza de los hombres, para que se pusieran en los lugares correctos, los énfasis correctos. Jesús nos trajo el reino de Dios. El tema central de Jesucristo es el reino de Dios. El tema central de Él es que los hombres nos dirijamos al Padre, santifiquemos su nombre y hagamos su voluntad. Cuando tú conoces la Biblia, cuando conoces la Escritura, vas a terminar ahí. Finalmente vas a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Espero que este curso te sirva para que al final de él tú tengas más elementos para interpretar la palabra y termines tú con el objetivo central de esta palabra, que es precisamente llegar a reconocer el señorío de Dios en tu vida. Su reino es que Él reine en ti y que tú, al igual que se hace en el cielo, en la tierra hagas su voluntad. ¿De qué serviría que tú tengas mucha información, todas las leyes hermenéuticas, que sepas cómo interpretar, y al final del día, al final de todo, tú no estés en la voluntad de Dios? Eso sería una tragedia. La Escritura fue dada para que tú conozcas el plan de Dios y para que tú busques estar bajo su señorío, bajo su reino. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez. Mañana seguiremos con el tema acerca de las características de este sagrado libro que es la palabra de Dios. Voy a dar un resumen mañana y pues estamos aquí para ponernos en contacto. Dios les bendiga, la paz de Dios con ustedes.